Pues es un libro que nos llega a los veteranos de aquellas luchas, que dos de ellos están aquí con nosotros para comentar el libro. Seguramente el libro les va a resonar con su propia experiencia. El libro es además es una crónica, digamos, en un sentido historiográfico ni periodístico, no solamente, sino que es el relato de una gesta. Esta fue una lucha muy importante, es parte de una gran lucha, de una serie de luchas que se están dando en contra de una tendencia mundial a privatizar las grandes conquistas logradas durante décadas por los movimientos sociales en todo el mundo. Esta lucha en particular contra la privatización de la educación, contra la cancelación de la educación pública, tuvo uno de sus grandes episodios en esta gesta, en esta gran lucha que dio el CEU. El libro nos relata esa gesta por alguien que Argel no estuvo en todo el proceso, no estuvo al final, estuvo en la etapa final, 91-92, pero nos relata, gracias a la investigación que hizo, los hechos como si él hubiera estado ahí. Ese es otro gran mérito del libro. Y bueno, el libro es también una presentación, una muestra de lo que fue una escuela de formación política. Para muchas personas que hoy ocupan puestos claves en el gobierno, este gobierno es un gobierno de trinchera, es un gobierno de lucha. Estamos en un proceso, en una lucha de resistencia, y bueno, mucha gente que está actualmente en esas trincheras, en pie de lucha, se formaron ahí, y dos de ellos son quienes van a comentar el libro. Bien, en primer lugar le voy a dar la palabra a Ingrid Gómez. Ella es actualmente la secretaria de Mujeres en Morena. Y ella es antigua compañera, es veterana de esta lucha. Ella ha tenido una larga trayectoria en estos puestos políticos que han sido puestos de lucha, de enfrentamiento. Ella nos va a comentar entonces en primer lugar el libro. Dame una C. Dame una E. Dame una U. ¿Qué dice? Muchas veces. Eso, puro ceuista. Muchas gracias a David Moreno por esta introducción. Evidentemente a Argel por esta recuperación, y en esta presentación no les prometo que no sea muy subjetiva, porque es parte de mi historia personal y creo que de la historia personal de muchos de ustedes, y por supuesto pues es un regalo también compartir la mesa con otro ceuista como es Martí Batres. Soy jefe de gobierno de la Ciudad de México. Quisiera empezar rememorando una anécdota que no es del 86, porque sí soy veterana. En el 86 estaba entrando a la Facultad de Psicología con 18 añitos a cuestas. 83 30 302-1, vengo del bachillerato de la UNAM también. Bueno, la anécdota es que justo en uno de los informes de la autoridad del centro histórico, que estaba Martí y que nos congregó a algunos compañeros de esas batallas, estaba Ernesto, estaba Inti, estaba Eli, habíamos varios. Él justamente hacía pues alusión a esta parte de que hoy estuviéramos pues ahora sí que en estas luchas y en estas revueltas desde este lado, cuando habíamos formado parte de esa generación. Yo en ese momento un poco lo que le comentaba a Martí es que si algo nos distinguía, si había algún sello,
era ese pasado, yo quería decir inmediato, pero como ya me dijeron veterana, voy a decir que es un pasado mediato, de hace... No, no es remoto, son casi 38 años, compañeros, compañeras. Sí, exacto. Que nos ha hecho, pues, converger, pero también converger en estas revueltas y hacer la historia desde este lado de la historia, que tiene que ver con las mejores luchas del pueblo de México. Este texto, La fuerza de la razón, es un texto en 3 partes y un epílogo. Comentaba con Argel que el epílogo nos da hasta para otro libro. Y a mí me parece que una de las cosas más rescatables que tiene, que les invito a que lo lean y se adentren, justamente por la rigurosidad con la que está escrito, tiene que ver con todas las citas y la propia bibliografía. Recupera documentos que yo pensé que ya se habían perdido por la historia, pero recupera documentos, recupera grabaciones, artículos, incluso citas de palabras textuales. Estábamos comentando la propia de Adrián Gursa, por ahí de los 90s, a propósito de la discusión del artículo 3º. Eso es La fuerza de la razón, que además es una, sin duda alguna, es una declaración que todos llevamos tatuada en la piel y en la conciencia. Ellos tienen la razón de la fuerza, ¿no? Hablando del autoritarismo de las autoridades, de esta incapacidad para dar las discusiones que de este lado eran discusiones alegres, creativas, muy creativas, pero no menos fuertes, no menos rigurosas. Y nosotras decíamos, tenemos la fuerza de la razón. Con este espíritu disruptivo de gran movilización que tuvimos, pero también, y creo que esa es una de las cosas que distinguió a este movimiento, el diálogo y la negociación. Y como dice Argel, el CEU construyó un espacio organizativo democrático y en torno a una identidad colectiva que persiste hasta nuestros días. Yo platicaba esta anécdota de una charla con el jefe de gobierno, con Martí, y le decía cómo convergíamos en estos momentos y cómo nos había marcado el CEU con una gran identidad, porque pues eso, antes del número de cuenta, compañero, somos ceuistas. Bueno, también marcó un momento de ruptura, este momento de ruptura del régimen político que antecedió a la ruptura del cardenismo en el PRI y que también tiene o se ve alimentada de todas estas ideas que hacían frente a lo que ya eran las reformas estructurales del neoliberalismo. Entonces creo que es un momento o un movimiento icónico, no solo por el aprendizaje, la huella, las amistades. Yo he de decirlo, casi no tengo amigas de mi generación. Mis amigas y mis amigos están primero en el CEU Psicología y luego en el CEU en general, ¿no? Y muchas gracias, aquí hay dignos representantes del CEU Psicología. Gracias, Ernesto, Marco, Jorge Omar Metzeri. Como muchos muchachos y muchachas entonces, a mí, con 18 años, me tocó participar de un movimiento que se enfrentó a la autoridad y justo esta experiencia me transformó radicalmente. Por eso es que esta presentación se me antoja complicada, por aquello ya les decía de la objetividad y la distancia también que debe uno de tomar ante el análisis de hechos históricos, sobre todo porque fue un movimiento que viví, que vi, que olí. Ser ceuista me enorgullece, me da identidad. El CEU además me educó políticamente, me formó una conciencia y un sentido que me atrevo a decir que es común con muchas y muchos de ustedes, compañeros de ese tiempo, compañeros de hoy. Somos aquí estos 3 veteranos, todos ustedes veteranos y veteranas, las y los muchachos de entonces. También he de conceder que la lectura pudo ser sencilla para mi persona y que algunas de las afirmaciones
que se dan en el libro comparto y para mí fueron incuestionables por la referencia a la vivencia y el contexto histórico. A lo mejor un lector o una lectora desde otro momento y desde otro ángulo pueda hacer comentarios con mucha más objetividad. Quizá los míos son subjetivos porque forman parte de mi historia personal, de esta historia de reivindicación para quienes lo vivimos y que forma una parte nostálgica. En fin, de cualquier forma, les invito a la lectura, les invito a revisar las referencias de las notas. Argel tienen esta, yo decía, rigurosidad de una investigación. Ya después Argel me confesó que sí, que no era nada más un libro, lo estaba también diciendo David, no era solamente una crónica, tenía una investigación, tiene una investigación atrás, y justamente eso se ve reflejado en las notas, que están divididas también por partes, y con una bibliografía para aquellos y aquellas que con esta provocación a 38 años, a casi 38 años de la conformación del Consejo Estudiantil Universitario, querramos acercarnos. Bueno, yo les decía que estaba llegando a la Facultad de Psicología, donde pues me encontré con mucha presencia de distintos grupos, y un grupo de consejeros técnicos y activistas encabezados entonces por nuestros consejeros universitarios, que era Ernesto y Martín, en paz descanse, ¿no? Como ven, mis amigos son mis amigos desde hace 38 años. Esta primera parte del libro da cuenta de ese movimiento estudiantil que a través de estas asambleas, del saloneo, de la reunión en los dulces, en las quecas, en el estacionamiento de Filos, creó una base organizada en cada escuela, como bien se apunta en el libro. La organización estudiantil fue fundamental, estructurada a través, si se han de acordar todos, y si no, lean el libro, de representantes a la plenaria o al Consejo General de Representantes del CEU, que aseguraba esta participación y también la representación democrática de todas las escuelas. Esto le dio una vida sin duda de participación, pero también de reconocimiento con otras y otros de otras facultades, de otras escuelas, porque estaban incluidos los SHs y las preparatorias. Pues eso, le dio vida. El referente organizativo de esta experiencia, de esta forma de organizarnos en torno al movimiento estudiantil, pues sin duda alguna fue la experiencia del Consejo Nacional de Huelga de 1968. Para mí, como para muchos otros y otras, fue mi primera participación política, y no solo tomé parte de las asambleas de mi escuela, sino además en esos primeros meses en la facultad y los últimos del año 86, participé activamente en las movilizaciones. Recuerdo muy especialmente la de las antorchas por insurgentes, la del Parque de los Venados en los primeros días de diciembre del 86, que se consigna además en el texto, y que resultó de ella dos poderosas consignas que guiarían estos primeros pasos del movimiento: derogación, se han de acordar, derogación de las reformas o la huelga general. Todavía no estaba puesta, aunque seguramente se estaba cocinando, la idea de un congreso universitario, pero sí exigíamos la derogación de las reformas. Más de una vez, me acuerdo, ya cuando se dan las condiciones, ya hay diálogo público, negociamos con nuestros profesores que en vez de clase escucháramos y atendiéramos atentas y atentos al diálogo, porque nos parecía que era fundamental en nuestra formación. Insisto, yo estaba en mi primer semestre y recuerdo a Armando Nava, sí se llamaba así, Marco, de Bases Biológicas de la Conducta, que le decía que era más importante el diálogo público del CEU que estar escuchando neuronas, acciones y demás, ¿no? Entonces poníamos un radio, ¿no? Ahora el celular y el Spotify, poníamos un diario de pilas, y también los compañeros consejeros en la explanada, con un micro ahí muy, pues sí, rústico, ponían el diálogo. El diálogo fue
fueron momentos de mucha participación, pero también de mucho aprendizaje para quienes estábamos llegando. Además, como puede también darse en el texto, quienes participaron, representantes del CEU, pues eran hombres y mujeres de diferentes edades, ¿no? Había representantes del posgrado, pero también estaba Andrea González con 14, 15 años, representante de los bachilleratos. Entonces había también esta forma de dialogar muy transversal, y que no sé si recuerden, pero además en la mesa era muy notable. De ese lado, puro trajeado, muy bien peinado, encorbatado, y de este lado, pues la frescura. ¿Qué lado está? Bueno, pero tú estás de este lado siempre de la historia. Bueno, aunque de manera sucinta el capítulo del diálogo público me parece que consigna muy bien este espíritu ceuista propositivo, transformador, revolucionario, desparpajado, juvenil, que fue el CEU, sí da cuenta de las prácticas democráticas que de más de una forma se hacen en este libro un recuento de hechos. Quiero, si me dan chance, y no me voy a tardar, hacer una cita muy rápido. El diálogo también fue una disputa. Esto es importante porque creo que es parte de lo que nos marca. Una disputa en el terreno simbólico. El movimiento ceuista se constituyó en un poder emergente, contestatario y disidente. Desde esa condición se apropió de símbolos de las luchas del pueblo mexicano. El discurso libertario magonista, la Revolución Mexicana, la Constitución del 17 y evidentemente el artículo 3, entre otros. Al reivindicar esos hitos históricos, el movimiento articuló su identidad colectiva y en esa medida fortaleció la legitimidad de su lucha. Sí había ruptura, pero había ruptura con el neoliberalismo. Todos los símbolos, digamos, fundantes de este Estado revolucionario mexicano seguían, y creo que uno de ellos tuvo que ver con la defensa fuerte del artículo 3. Platicábamos Argel y yo antes de entrar a esta presentación, que la recomiendo mucho, una cita ya en la tercera parte del libro que hace más bien alusión al movimiento de 91, 92, quizá 93 a principios, que es justamente donde los más jóvenes como Argel, como Inti, como no, tú eres de la segunda parte, venga, ¿no? Del Congreso Universitario. Eres menos joven que los jóvenes, o más veterano. Pero justamente la cita de Adrián Gursa, donde habla de la naturaleza del artículo 3, porque las autoridades ya en esta nueva intentona, en los años 91-92, intentan nuevamente pues aumentar las cuotas, y parte de la discusión, ya no se querían meter en líos, estaban haciendo una interpretación, y en líos como los que se metieron en el 86, ya estaban haciendo una interpretación sesgada del artículo 3. Que yo le decía a Argel Martí de un texto tuyo que publicaron en alguna revista, que justamente habla de la defensa del artículo 3, diciendo que el Consejo Universitario no podía hacer ni una interpretación ni una reforma del artículo 3 ni aumentar las cuotas, porque era un poder constituido y contravenía el espíritu del constituyente del 17 y de toda esa argumentación histórica que se da después con Magón, con Torres Bodet, que efectivamente son a quienes alude esa cita de Adrián Gursa. Ya para 91, 92, su servidora, ya un poco con más años, era consejera universitaria de la Facultad de Psicología, con Metzeri, que anda por aquí, y nos tocó, digamos, desde esa óptica ya un movimiento, pues,
igual era un movimiento en todas las escuelas, con mucha menos fuerza y presencia de masas como lo fue el 86 y el 87 con el CEU. Todavía nos reivindicábamos CEUistas y así salimos a hacer campaña para que fuéramos electas como CEUistas, pero también hay que decirlo que era un movimiento que tenía muchos representantes, muchas representantes en el Consejo Universitario. Estaba Psicología, pero también las compañeras, la compañera y el compañero de Ciencias Políticas se adscribían al CEU, los de Trabajo Social, los de Ingeniería, Medicina, claro, estaban Ruy y Hugo López-Gatell, Ciencias, la escuela, perdón, no me hagas caras, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes Plásticas, estaba Andrés Ramírez, ¿no? Era ya un movimiento de consejeros donde, a diferencia del de 86, que creo que estaban Antonio Santos, Carlos Simas, y Manol, y Martín y tú, Ernesto, en este éramos varios consejeros universitarios, y eso también se lo debemos a nuestro paso en el Consejo Estudiantil Universitario, que fue altamente formador. Yo nada más quisiera terminar describiendo que la primera parte yo la disfruté mucho, sobre todo porque es este CEU en formación, que gana el diálogo público, que se va a una huelga, que gana además el Congreso Universitario. Después podemos platicar de lo que significó en las escuelas y en las facultades levantar la huelga. En la mía, un 14 de febrero, una asamblea de 14 horas, ¿verdad? Complicada, pero que logramos levantar la huelga y logramos además aprobar pues la estrategia que era la solicitud de un Congreso General y resolutivo para la UNAM. La segunda parte tiene un apartado que también creo que hay que leer, que tiene que ver con la relación que el CEU tuvo, no una relación de facto, una relación que se cuestionó, que se discutió, que se reflexionó con el entonces cardenismo, ¿no? Y la adherencia al cardenismo. Yo en 88 fue la primera vez que voté, y evidentemente voté por Cuauhtémoc Cárdenas, entonces, ¿no? Creo que también no solo se da entre los liderazgos, sino también entre quienes éramos activistas y que por primera vez estábamos ejerciendo nuestro derecho a participar políticamente en este país. La tercera parte pues habla más de estos, ya de este periodo, cuando ya muchos de los liderazgos pues habían egresado de las escuelas. Nosotras como consejeras hemos de haber estado, yo en noveno, tú como en séptimo, Metzeri. Ya prácticamente estábamos de salida de las escuelas, y sin embargo, bueno, todavía se dio un movimiento. Hugo y Ruy eran más jóvenes, o estaban en otros semestres, sí, como un añito más jóvenes que al menos que yo, pero creo que con eso cierra estas tres partes, y este epílogo, que es un epílogo muy sugerente. Yo, en todo caso, quisiera que ya después pudiera Argel abundar sobre él, porque a mí me parece que nos da para otra presentación el propio epílogo. Pues con esto yo terminaría la presentación. Léanlo, cómprenlo, está por allá. Bien, pues ahora toca que le dé la palabra a Martí Batres, nuestro actual jefe de gobierno. Él, supongo que todos ustedes lo conocen y saben de su larga trayectoria como activista, como luchador social. Pues me encontré yo el dato de que desde la secundaria anda en estas lides, y él se ha formado en medio de estas luchas. El CEU fue también para él una escuela de formación donde acabó de fraguarse pues este hombre que hoy tenemos aquí con nosotros en este frente de batalla que es la gobernatura de la Ciudad de México.
Muchas gracias, David. Y gracias, Ingrid, gracias, Argel, por la invitación. Me permitirá, Argel, hablar del CEU y luego hablar de su libro, o al mismo tiempo trataré de hacerlo. Hace unos años que ya con algunas responsabilidades trabajaba conmigo esta Rocío Villarauz, anda por ahí. Ah, ya anda. Y entonces en alguna ocasión nos comentó, no, yo también fui del CEU. Y yo más o menos calculé qué edad tendría cuando el CEU, cuando el 86, pues tendría unos 10 años. Digo, ¿cómo fuiste del CEU? Sí, dice, me tocó el movimiento del 96 en el CCH. Y luego, estando ahí en un restaurante de Tlalpan, que se llama La Panetela, ahí iba luego a comer porque iba por mi hija a la escuela. Herminio Almendros hacía fila ahí con Juan Gutiérrez y otros amigos, con Lore y otros amigos. Ahí se acercó una señora ya grande y me dijo, oye, que tú también fuiste del CEU. Y le dije, sí. Dice, ¿y por qué no estás viejito como Imanol? Digo, bueno, lo que pasa es que el CEU es elástico y abarca muchas generaciones. Y también me tocó en otra ocasión, estaba yo formado para pagar el café en un Sanborns, en el Sanborns de Xola y Tlalpan, y ya un señor que se veía ya avanzado de años me toca por la espalda, me da una palmada y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Estuvimos en el CEU en Derecho. Y yo dije, caray, pues sí lo vi muy grande, ¿no? Entonces, bueno, más o menos puede decirse que el CEU tiene una vida del 86 al 99. Surge el 31 de octubre del 86 formalmente. No tiene una fecha formal de extinción, pero cuando nace el CGH, el CEU deja de ser el movimiento representativo de las luchas estudiantiles y en una primera fase, en una cosa muy curiosa, se convierte en una de las corrientes del CGH, es decir, había dejado de ser el CEU. Hasta antes del 99, todo movimiento que surgiera en la UNAM se decía CEU. Protestas locales, las protestas que hubo en la Prepa 5 ya en 90 y algo, y otras luchas de las FES, de las CENEPS, todas eran CEU, todo era CEU. Independientemente de las variadas filiaciones políticas o de los alcances locales o amplios de los movimientos, todo era CEU y los cubículos en las distintas escuelas decían CEU. Esto habla de una característica que quiero ahondar en un momento, del CEU como una construcción política compleja. No fue simplemente un movimiento de protesta, no fue solamente un movimiento contestatario, sino que sobre ese movimiento se construyó una estructura política compleja, muy interesante. Para muchos de nosotros, el CEU nos cambió la estancia en la universidad. Yo iba a la Prepa 7, e iba a la prepa pues porque tenía que ir a la prepa, tenía que hacer el bachillerato, pero prácticamente tomaba clases y me salía corriendo. En algún momento coincidió mi estancia en la prepa con el movimiento posterior a los temblores del 85. Entonces iba a la prepa y me iba realmente a donde quería estar, que era
en el local del ICEPAC, del Instituto de Comunicación y Educación Popular, que estaba en la Colonia Doctores, donde fui a dar con unos amigos, con Germán Hurtado, con Guillermo Flores y otros que me invitaron para ayudar en el rescate y en la reconstrucción. Entonces iba a la prepa y de ahí me iba para allá. Realmente me parece interesante ya quedarme en la prepa, más allá de las clases, cuando surge el CEU. Nos encontramos un día con el famoso cartelito que decía: alerta, peligra tu estancia en la UNAM. Y era una cosa seria. Pero ya ese cartel hablaba de la dimensión que el movimiento iba a tener. No era una convocatoria para una discusión ideológica, política, sino para algo de interés mucho más amplio, que era defender nuestra presencia en la UNAM como generaciones. Y peligraba porque se iban a aumentar las cuotas o se iban a empezar a pagar, y peligraba porque se iba a dar un proceso de separación del bachillerato y la licenciatura. Eso despertó un gran interés de muchos estudiantes que no tenían ningún interés político, ni ideológico, ni partidario, y que superaban con mucho a los pequeños grupos estudiantiles que hacían activismo hasta entonces. Esa gran convocatoria convirtió a muchos estudiantes, para los cuales su vida era totalmente ajena a la política, en activistas del CEU, de ese movimiento. El CEU, además, buscó anclarse en una legitimidad basada en el sentido común, basada en la ley, basada en la historia y basada en las necesidades sociales. El discurso del CEU es defender tu derecho a estar en la UNAM, pero el discurso del CEU también es ampararse en la Constitución. Por lo tanto, pues no era un discurso ideologizante como el que escuchábamos en años anteriores en muchos grupos políticos estudiantiles, sino era algo que llamaba al sentido común a los miles y miles de estudiantes que se sumaron. Tuvo el CEU entonces una legitimidad social y una legitimidad jurídica. Estaba defendiendo la Constitución. Pero al mismo tiempo que defendía la Constitución y defendía algo que estaba en la Constitución desde 1946, desde Torres Bodet, estaba creando algo nuevo, porque era cierto que el prejuicio de que la universidad tenía que ser algo más elitista que la educación básica era muy extendido. Es decir, se consideraba que era normal que la primaria y la secundaria fueran gratuitas, pero la prepa, pero la licenciatura, ya era mucho decir, no era algo común. La UNAM, el posgrado menos. La UNAM se hace gratuita en parte por la estabilidad política y en parte por la inflación. Porque había una vieja cuota de 200 pesos que tenía muchas décadas, y cuando hubo un intento de moverla, sería rector Subirán, y sería por allá por el año del 48, hubo tensión en la universidad y prefirieron no moverla. Esos 200 pesos para 1986 ya representaban nada, y la universidad se había hecho gratuita, sin que expresa y explícitamente se tomara esa decisión.
Pero eso al mismo tiempo embonaba con lo que decía la Constitución, porque tenía una frase que decía: toda la educación que imparta el Estado será gratuita, y no distinguía niveles ni modalidades. Por lo tanto, el discurso del CEU y la legitimidad jurídica a la que apelaba embonaba perfectamente bien con la realidad y con lo que establecía la Constitución. Esa reivindicación le dio mucha fuerza, parecería mirar hacia atrás, pero al mismo tiempo se estaba creando algo nuevo, que era la conciencia de que la educación media superior y superior pública también tenían que ser gratuitas. Era algo que se reflexionaba por primera vez y que expresamente se planteaba por primera vez. Esa reivindicación tan elemental generó la simpatía de muchos sectores de la universidad, pero más allá hubo otros movimientos paralelos. Y en el Poli se creó la Coordinadora Estudiantil Politécnica, y en la UAM se creó una coordinadora de estudiantes de la UAM, y en Sonora, que lo cita aquí Argel, se creó el CEUS, y hubo otros movimientos en la Universidad de San Luis Potosí y en otros lugares que reivindicaban la gratuidad de la educación superior. Digamos que con una visión reaccionaria, conservadora, neoliberal, Salinas reforma la Constitución hacia el 93, si no me equivoco, para establecer esta diferencia. Si bien la frase "toda la educación que imparta el Estado será gratuita" se quedó en la Constitución, se le agregó: el Estado impartirá educación primaria y secundaria. Así quedaba clara cuál era la educación que impartía el Estado. Y alentará y promoverá la educación media superior y superior. Se estableció así una escisión que buscó romper la legitimidad en la que se basaron los movimientos que reclamaban la gratuidad de la educación a nivel superior. Ahora bien, antes del 93, antes de esa reforma constitucional, pasaron varias cosas en la universidad. Podemos decir, primero fue la gran movilización social, luego los diálogos públicos en los que no se esperaba que los estudiantes triunfaran y triunfaron, lo cual amplió su radio de influencia y de apoyo social. Y después vino una breve huelga de no más de 3 semanas. Fue más difícil la decisión de levantarla que la propia duración de la huelga. Y luego, porque esa huelga ocurre, viene la huelga. Antes de la huelga, el CEU llena el Zócalo. En plena huelga, el CEU convoca al Zócalo antes de la reunión del Consejo Universitario. La apuesta de las autoridades es: no van a llenar el Zócalo. Si están en huelga, los estudiantes no están. El CEU llena el Zócalo y en el Consejo Universitario no quedó otra más que suspender las reformas, que era el escenario B y no el A que esperaban en el Consejo Universitario. Esto constituye una victoria del movimiento que implicó un debate en aquel momento, porque hubo una parte del movimiento que decía que no se había ganado nada, que no se habían derogado las reformas, que solo se habían suspendido, que las autoridades nuevamente vendrían a tratar de aplicarlas y que por lo tanto habría que prolongar la huelga hasta que expresamente la autoridad dijera: están derogadas las reformas. Bueno, ahí hubo una discusión de matices, de sutilezas profundas. El movimiento decidió que había triunfado al suspenderse las reformas. Las reformas se mandan al Congreso Universitario para que el Congreso decida en definitiva sobre ellas. Mientras tanto, no se aplican. Eso, en una época de neoliberalismo feroz y de derrota tras derrota del movimiento, pues era
una victoria muy importante, era una victoria política. Además, había otra cosa ahí que había construido el CEU a diferencia de otros movimientos, y era la perspectiva de un congreso, es decir, un puente propositivo hacia el futuro. No se quedaba en el movimiento en decir no, sino que construía un espacio para decir sí que, no estas reformas, pero sí es posible hacer otras, y esas las discutiremos en un congreso. Eso le da al movimiento otra característica, una característica intelectual, porque quienes participaban en él entraron en otro tipo de tareas, tuvieron que hacer seminarios, estudiar la historia de la universidad, estudiar propuestas pedagógicas, estudiar propuestas de reforma universitaria, y eso le dio al movimiento otra connotación. Por lo tanto, el movimiento se prolonga con el Congreso. En el camino hay un ejercicio que tiene el movimiento y que implica otro debate importante. Para hacer el Congreso se elige una comisión organizadora del Congreso. Y al elegirse una comisión organizadora del Congreso, los estudiantes por su cuenta y los trabajadores por la suya y los académicos por la suya, van a elegir a sus representantes por voto universal, directo y secreto. Ese es otro debate. Como un movimiento estudiantil que debe ser radical, va a andar con cuestiones electorales, eligiendo por voto a sus representantes, cuando podría hacerlo en asambleas. Y ese debate también se da, y se da el proceso de la elección. Se decide ir a esa elección, y no solo eso, sino que el CEU hace su propia elección primaria, tal vez las primeras primarias que haya habido en el país. Elige por voto universal su planilla, y luego su planilla va a las elecciones y gana por voto universal el CEU, la representación en la comisión organizadora del Congreso. Eso quiere decir que estamos hablando de esa construcción política. Esto no es pura protesta, esto no es pura movilización, que de suyo ya es importante. Es movilización, es victoria en los diálogos, es construcción de un puente hacia adelante, propositivo el Congreso, es participación en elecciones, es capacidad para ganar la calle y para ganar las urnas. Y luego viene la construcción más complicada, más dispersa, pero también meritoria de propuestas rumbo al Congreso Universitario. Hay una ruta institucional, hay unos seminarios de diagnóstico, hay unos foros y hay rutas paralelas de muchos quienes integran el movimiento, cada quien a su manera, para llevar propuestas al Congreso Universitario. Llegar al Congreso Universitario también planteó un debate, y un debate difícil, tal vez para mí el más complicado que me tocó vivir. Argel lo plantea bien, lo resuelve bien, pues no se mete mucho en la discusión, pero la verdad fue una discusión muy dura, porque estábamos ante una disyuntiva. Mejoramos la representación estudiantil en el Congreso, ¿qué tanta fuerza vamos a tener para poder hacerlo? ¿O vamos a la realización del Congreso antes de que se sigan renovando las generaciones y salgan por completo las generaciones que iniciaron este movimiento? A final de cuentas, se resuelve la convocatoria al Congreso en medio de una tensión interna en el CEU muy fuerte, básicamente en su núcleo dirigente original, que da paso en parte al surgimiento de otras expresiones que llegan con mucha fuerza al Congreso Universitario, que son la coordinadora estudiantil, que llega por su cuenta al Congreso Universitario. El Congreso fue un ejercicio, digamos que agridulce. Por un lado, no pasa el tema de las cuotas, no pasa el tema de los mecanismos de discriminación, de selección, para evitar
para romper la permanencia de los estudiantes. Eso es una victoria, porque finalmente ese era el momento donde esas decisiones difíciles se trasladaron. Hay muchas reformas académicas muy importantes, pedagógicas, los consejos académicos por área, la creación de las nuevas escuelas nacionales, las grandes bibliotecas, la renovación de los planes de estudio, etcétera. Y no se reforma la estructura de gobierno de la UNAM, sin embargo. Entonces, la sensación de la conclusión del Congreso tiene los dos lados. Ahora bien, no obstante, el movimiento sale victorioso del Congreso. Pero hay un momento posterior, porque salud, cualquiera podría imaginar, esta historia ya terminó aquí, porque ya ocurrió el Congreso. Pero tenemos una nueva intención de elevar las cuotas. En el 92, con otro rector, con José Sarucán, y de una forma mucho más rápida que en el 86, el movimiento echa abajo esa intentona. Prácticamente fue un paro de un día, la toma de rectoría y una marcha del Parque Hundido a la torre de rectoría. Y ahora, ahí, por cierto, a propósito de la provocación de Benjamín y de Cecilia, yo recuerdo que con los compañeros del CEU Derecho, porque yo ya no estaba en la Prepa 7 para ese segundo momento, sino en Derecho, les planteamos que teníamos que ir de traje y con la Constitución en la mano. Así debería ir el contingente de Derecho. Y así fuimos a aquella marcha. Y logramos, por cierto, que hubiera paro en la Facultad de Derecho, pero en el turno vespertino. En el matutino era muy complicado. Pero fue un momento también de construcción política. En el camino, el CEU tiene otro momento fundamental, que es anterior al Congreso, que es cómo se enlaza con una coyuntura nacional, que es la creación de la corriente democrática, la ruptura del PRI y la candidatura del ingeniero Cárdenas. Y entonces el CEU, que estaba en la UNAM, dentro de la UNAM, con un movimiento universitario, decide enlazarse al proceso nacional, lo cual le da una dimensión especial y constituye una alianza muy importante entre lo que representaba ya el ingeniero Cárdenas históricamente y políticamente en ese momento y el movimiento estudiantil. Por todo esto que menciono, digo, el CEU fue una construcción política muy compleja. No fue solo un movimiento de protesta. Y a eso se debe también mucho que muchos cuadros del CEU pues anden por todos lados, ¿no? Que muchos compañeros te digan, pues yo también fui del CEU. Que te encuentres por todos lados y que te digan en estos días también. En estos días en los que todo parece indicar que esa memoria política y esa construcción política va a tener un efecto mayor. Creo que esa es una cosa en la que habría que reflexionar. El libro de Argel nos ayuda. Desenmascara al gobierno desde la Madrid. Evidencia su intervención en la UNAM y la falta de autonomía de sus autoridades de aquel entonces. Señala varias estampas y momentos de la evolución del movimiento. Describe con nitidez su nacimiento, los momentos más álgidos y también el momento de su extinción o de su desaparición. Pero nos indica también esa larga oleada.
aquí estamos. Argel es de los que llega al segundo momento, al del 91-92, pero esos momentos echaron a flote para arriba a otras generaciones a lo largo de más de una década. En un momento en el que en el país está ocurriendo un proceso inédito, en el que se han consumado en parte muchos de nuestros sueños, pues esto es relevante. Como un arco histórico, esta reivindicación de la Constitución, después alterada, golpeada por el salinismo, ahora, con la Cuarta Transformación, tiene una materialización. Porque ahora, con una correlación de fuerzas nacional, el Congreso y el constituyente permanente pudo establecer en el artículo 3 no solo que toda la educación que imparta el Estado será gratuita, sino que toda la educación que imparta el Estado desde nivel inicial hasta el nivel superior será gratuita. Por si había alguna duda, queda perfectamente claro. Y esa frase que está ahí, en el artículo 3, que se incorporó ahora por la derogación de la reforma educativa de Peña Nieto, pero que no se quedó en eso, sino de paso incorporó otros elementos a la Constitución y entre otros ese es el mejor homenaje a los 38 años del CEU. Ahí está, materializada una lucha política histórica, plasmada en un proyecto nacional que estamos haciendo realidad ahora con Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, y esperamos que con la continuidad de este proceso de transformación. Felicitaciones para Argel y muchas gracias. Bien, pues ahora le damos la palabra al autor del libro, Argel. Él es universitario y él ha desempeñado ya varios cargos dentro de esta administración, sobre todo relativos a la cultura. No es casual el título del libro, La fuerza de la razón, en alguien que está luchando también por la cultura y por la educación en nuestro país. Muchas gracias, David. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Me da mucho gusto verlos, a todos, a todas, grandes, queridísimos amigos. Quiero primero pues agradecer a David y a la editorial Itaca por publicar este esfuerzo por la memoria, por supuesto a Ingrid y a Martí, que los aprecio desde que era yo muy joven. Se nota, ellos eran mayores, pero quiero decir que Ingrid no faltaba a ninguna asamblea, ni a ninguna reunión del CEU, de la corriente histórica, y que traía siempre buenas cuentas del trabajo en la facultad y que nos representó con mucha dignidad en el Consejo Universitario cuando quisieron aumentar las cuotas. Y aquí el compañero Martí, que lo platicó muy modestamente, pero él ponía el cuerpo frente a los porros en derecho. Y también logró, junto con muchos compañeros y compañeras, levantar esa facultad para el movimiento, a favor del movimiento. También, bueno, quiero agradecer al estanquillo, Alejandro Brito, que está aquí. Me da mucho gusto que sea en este lugar la presentación del libro, porque aquí está el tesoro que Monsiváis dejó al pueblo de México, una gran colección de arte popular, de arte militante, y aquí está para todo el público. Es Monsiváis un asesor, es un aliado del CEU y también es crítico al movimiento y por supuesto un gran cronista de aquellas grandes gestas estudiantiles. Así que
una maravilla estar aquí y salud por Carlos Monsiváis. Bueno, yo ya ahí en el libro hablo mucho y cuento toda la historia, entonces no se las voy a contar. Ojalá tengan tiempo de echarle un lente al librito, pero sí quisiera compartir con ustedes una reflexión. Creo que pasamos una larga noche de neoliberalismo en donde intelectuales orgánicos, los dirigentes políticos del viejo régimen ahora, los medios de comunicación, se empeñaron en reescribir la historia de México y de repudiar los momentos en los que el pueblo de México tomaba en sus manos el destino del país y que se leía las grandes revoluciones como momentos de destrucción, no de avance del país, y que valía la pena hacer a un lado porque era una historia de turbas manipuladas por dirigentes enloquecidos. Lo mismo que dijo la derecha sobre el CEU y sobre cualquier cantidad de movimientos de resistencia y de lucha por transformar a este país y hacerlo más justo. Y en ese esfuerzo de reescritura, probablemente donde tuvieron más éxito es en la desmemoria. Porque si ese era el pasado que había que repudiar, pues ¿para qué conocer la historia de nuestro país? ¿Para qué reivindicarla? ¿Para qué estudiarla? Y entonces tuvimos años muy duros frente a un proceso de desmemoria en donde el pasado ya parecían piedras viejas de una arqueología que no decía nada para el mundo que nos ofrecían de globalización, de avances, de grandes transformaciones. De tal manera que entre todos nosotros pues hemos tenido una tarea de hacer memoria. Y lo más extraordinario es que en los últimos años hemos vivido un gobierno empeñado en reconectarnos con el pasado y de conocerlo y de traerlo a la mesa otra vez y volver a comer y a desayunar, y sobre todo desayunar, con la historia. Y que creo que es fundamental porque nos da aprendizajes, lecciones muy profundas y porque anima la misma historia a ver que podemos transformar nuestro país y que está en nuestras manos esa posibilidad. Entonces, yo creo que este libro pues abona un granito de arena en ese esfuerzo de hacer un ejercicio de memoria histórica y traer a cuento un movimiento estudiantil que se perdió en el olvido para muchas nuevas generaciones y jóvenes que no saben de esta historia. Como decía Ingrid, está tatuada en nuestro corazón para los que participamos y vivimos este gran movimiento, porque así son los movimientos de masas, transforman a las personas que participan en él. Pero no tuvimos el empeño de contar este movimiento, probablemente por haber sido victorioso en gran medida, porque la generación del 68 sí se empeñó en contar su historia. Tenía presos políticos, tenía muertos, exigía justicia. Y desde el primer día, el 3 de octubre de 1968, empezaron los poetas y los músicos a contar ese movimiento y a hacerle frente a la narrativa del poder y de los medios para reivindicar su propia historia. El CEU no especialmente. Y de tal manera que creo que sí es importante compartirle a los jóvenes de hoy, y ese es, creo que, lo que me motivó a escribir este libro, que en 1986-87 y después en el 92, el movimiento estudiantil ganó contra las políticas neoliberales y que fue de los pocos movimientos que lo lograron.
Son contadas las experiencias en las que un movimiento de resistencia frente a todas las reformas neoliberales salió victorioso, al menos en los aspectos más nocivos del proyecto neoliberal para la educación: el aumento de las cuotas, el desmembramiento de la Universidad Nacional. Querían hacer universidades de 5 o 10 mil universitarios, quitar el bachillerato, estandarizar los exámenes. Y creo que en esos aspectos que eran pues fatales para la universidad, agresivísimos contra la propia universidad, el movimiento lo detuvo y en esa medida salió victorioso. Creo que mi última reflexión iría en el sentido de que la historia le dio la razón al CEU. Y eso es de lo más importante transmitir, todos los compañeros aquí del CEU. La historia nos dio la razón, por una sencillísima razón. La calidad educativa, que fue una pantalla en el discurso neoliberal para mercantilizar la educación, para elitizar la educación superior, no era el camino para el desarrollo y el bienestar del país. Por el contrario, los postulados del movimiento de fortalecer la educación pública, laica, gratuita y por supuesto popular, era el camino para el país, y ese es el camino que se está abriendo en los últimos 6 años, recuperando el espíritu y las grandes demandas del movimiento estudiantil para hacer de la educación un derecho y no una mercancía y no un privilegio. Y otro aspecto importante que bien anotaba Martí, que quedó a medio camino, que aunque el Congreso Universitario fue una gran experiencia democrática, el movimiento demandó la democratización de la universidad y en esa no salimos bien librados. Se perdió en el Congreso esa oportunidad y creo que sigue siendo una demanda legítima, porque estoy seguro que la democratización de la Universidad Nacional hubiera evitado las otras reformas neoliberales que avanzaron en la universidad y que tienen hoy a una Universidad Nacional extremadamente desigual, en donde tenemos a miles de profesores de asignatura con salarios de miseria y una élite y una burocracia dorada llena de privilegios, y que hoy sigue defendiendo esos privilegios en contra de la gran corriente nacional que está impulsando la Cuarta Transformación. Y eso con la democratización de una institución pública no hubiera pasado. Y tampoco, por supuesto, pues la cantidad de planes de estudio conservadores que se aprobaron en los últimos años, alejando a la Universidad Nacional de las grandes tareas y misiones que tiene para con el país. Y por supuesto que también con una universidad democrática nos hubiéramos evitado el gran conflicto que hubo en 1999. Para terminar, creo que hay una pregunta ineludible, que es: ¿y cuál es el legado del CEU? Estamos en este esfuerzo de reconexión del pasado con el presente, y por supuesto que el pasado penetra permanentemente en el cotidiano, en el hoy, en este instante. Y yo creo que hay importantísimos legados que vale la pena compartir. Yo creo que la primera, sin duda, es de que es evidente, y es evidente aquí en este podio maravilloso, que es que la politización de miles de estudiantes, la formación política que se adquirió por muchos dirigentes, hoy son destacadísimos en la actual transformación, en la Cuarta Transformación. Y es un legado fundamental para el país, todos esos dirigentes que hoy son importantísimos en la lucha política actual.
Hay otro aspecto, creo que es también un legado importante del CEU. Los neoliberales nunca expresaban abiertamente su proyecto y el movimiento se vio en la necesidad de desenmascararlos. No bastaba tener la razón en un grupo iluminado, era indispensable esa conciencia entre miles de jóvenes sobre lo nocivo que era todo el proyecto neoliberal que impulsó primero Carpizo y después Sarucán, con el apoyo y la orientación, por supuesto, desde los organismos internacionales y el gobierno federal mismo. Y creo que la izquierda mexicana pues aprendió en esa lucha del CEU y por supuesto en otras, que una tarea fundamental era desenmascarar el proyecto y denunciarlo. Y a la fecha nuestro presidente lo hace cotidianamente. Así que llevamos décadas en esa tarea de desmascarar el verdadero proyecto elitista, clasista, racista, profundamente antipopular de los gobiernos neoliberales. Y por último, creo que otro legado importantísimo del CEU es la necesidad de la organización desde abajo y con las masas, porque el viejo régimen y las autoridades universitarias tenían el poder institucional, pero tienen el poder económico y tienen el poder mediático, y nosotros solo podemos construir un contrapoder para mover la rueda de la historia con la gente y desde abajo. Y eso el CEU lo procuró desde el primer día hasta el último día. No se podían perder a las bases el apoyo popular, las alianzas con otros sectores populares para poder tener la fuerza y salir hacia adelante. Y eso también fue un aprendizaje muy profundo para la izquierda mexicana, el movimiento de masas y el trabajo desde abajo, y así se ha construido nuestro movimiento hasta el día de hoy. Creo que hubo características también que son grandes lecciones de características en la organización del CEU. La disciplina militante, compañeros. La democracia en la vida interna, para mantener la unidad en la diversidad que somos y que éramos. Y también la construcción de fuertes liderazgos. Años después del CEU, ya en una visión más posmoderna, se cuestionó severamente esa forma de organización, que no servían los liderazgos. Y bueno, qué mejor ejemplo el actual, que gracias a un gran liderazgo, tanto del presidente como de nuestra candidata, es fundamental para articular la fuerza y lograr nuestros objetivos. Así que el CEU también fue un movimiento que construyó desde abajo fuertes y muy importantes liderazgos. Y para finalizar, creo que ya varias veces he dicho eso, pero les prometo que esto es lo último. Algo muy bonito del CEU, que es haberle dado cauce a la creatividad y a la fiesta y al rock y a los grandes conciertos masivos que organizó de forma autogestiva, escribiendo la historia de los grandes conciertos masivos. Eso fue una gran contribución cultural del CEU, abrió la puerta a un movimiento rockero solidario y politizado. Ahí cuento brevemente ese capítulo, y que no se puede explicar la actual transformación que ha sido acompañada pues de una potencia cultural y artística y de grandes conciertos masivos en donde nos encontramos, nos reunimos, ocupamos el espacio público y gozamos esta vida. Porque si no se puede bailar esta revolución, entonces mejor no me invites. Muchas gracias.